Bien, vamos a empezar con la primera mesa, en la que me acompañan dos queridos compañeros y amigos, ambos catedráticos de Derecho Administrativo, el profesor Baño León, bien conocido por su especialización en numerosas materias, especialmente por lo que a mí me toca y por el pasado vivido en materia de urbanismo, donde he leído mucho y espero que bien. Nos va a hablar de la ley de contratos, las relaciones entre la nueva ley de contratos y la gestión de lo público, y en particular sobre si el modelo regulatorio, si la forma en la que se ha regulado la contratación del sector público en nuestro país en desarrollo de las directivas del 14, pues es una fórmula adecuada o no, a su juicio, en relación con las necesidades gestoras de las administraciones públicas y el resto del sector público. Posteriormente intervendrá otro compañero bien conocido por todos ustedes, el profesor Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, que ha formado parte de órganos consultivos y de control en materia de contratación pública, como sin duda saben, y que nos hablará, en este caso, de la relación, de la interacción entre la ley de contratos y las directivas, y en particular analizará la adecuación de la incorporación del derecho europeo al ordenamiento jurídico español. Sin más preámbulo, pues pasamos a lo importante, a las dos ponencias de este primer panel. Profesor Baño. Buenos días, muchas gracias a los organizadores por invitarme, en particular a Julio Tejedor. Es para mí una gran satisfacción estar aquí con mi colega y amigo José María Gimeno, un gran experto en la ley de contratos, para debatir un tema que me atrajo cuando me lo propusieron, ¿no? Me dijeron, regulación o sobreregulación de la ley de contratos, ¿no? Bien, les voy a avanzar un poco sobre qué aspectos voy a tratar en relación con este tema para luego seguidamente entrar en ellos. En primer lugar, voy a hablar de si sería posible hacer una ley de contratos más sencilla. ¿Es esto una utopía? ¿Es irrealizable? Primera cuestión. Después voy a hablar de la unificación del régimen jurídico de los contratos y de cómo la ley de contratos se ha quedado a medias y, en el fondo, sigue lastrada por la concepción tradicional del contrato administrativo, que yo creo que hay que superar. En tercer lugar, les hablaré de lo que para mí es esencial, y es que el régimen jurídico de los contratos debe ser más flexible, debe ser un régimen unificado pero más flexible, es decir, pretender que muchas administraciones públicas apliquen al pie de la letra esta ley de contratos es ignorar lo que es la administración pública. Desde luego, las administraciones locales, no ya solo en Aragón, donde el minifundismo municipal es especialmente notorio, sino en general en toda España, esta ley, gestionar esta ley a municipios por debajo de 25, 30.000, 40.000 habitantes es realmente una tarea hercúlea, ¿no? Y por último, les hablaré también, dentro del tiempo que tengo concedido, les hablaré también de la necesidad, aunque parezca una especie de perogrullada, de contractualizar el contrato, porque es que realmente en España no hay contratos públicos, como luego digamos. Hay una sucesión de actos administrativos a los que se le da la forma de contrato, pero realmente yo de contrato he visto muy poco. Bueno, pues sobre estas cuestiones voy a tratar de hablarles de la manera más clara de que sea capaz. En primer lugar, la simplificación. Bueno, si uno analiza la evolución de la legislación española de contratos desde el decreto Bravo Murillo, ¿no?, pasando por la ley de contratos del Estado, cito los hitos, luego la ley de 1395, etcétera, etcétera, pues se queda sorprendido porque cada ley engorda más. Una vaca, porque esto es no sé si es vaca o buey, ahora que hay una gran discusión gastronómica en torno a esto, pero desde luego es un animal que crece y crece y crece conforme van modificándose las leyes. Por otra parte, me he tomado la molestia, no exhaustivamente, no me he mirado la legislación de todos los Estados miembros porque hubiera perecido en el intento, pero bueno, algunos de los más significativos, ¿no? No digo ya Alemania, donde no hay legislación de contratos, ¿no? Solamente están las directivas, pero un país como Francia
bueno, pues tiene una legislación muchísimo más simple. Entonces, ¿puede hacerse una ley de contratos más simple? La respuesta claramente es sí. Sí pensamos, además, en dos circunstancias añadidas. Cuando en España no existían comunidades autónomas, teníamos una ley de contratos del Estado con un número de artículos reducidísimo. Y ahora que tenemos comunidades autónomas, tenemos una ley de contratos que, según nuestro colega Juan Santamaría, que se ha molestado en esto, tiene más caracteres que el Código Civil. Tiene menos artículos, pero tiene más, ¿no? Esto dice, ¿no? Más caracteres que el Código Civil. Bueno, y que el Código Penal, por eso, y eso que el Código Penal cada vez es más amplio, ¿no? Pues a pesar de eso, es una situación un poco absurda, ¿no? Pero sobre todo, si hay comunidades autónomas y el Estado no tiene la competencia exclusiva sobre contratos, sino solo básica, hombre, algo habrá que dejar a las comunidades autónomas. Bueno, acabo de oír que el Gobierno de Aragón probablemente va a recurrir, y me parece muy interesante. No sé lo que va a decir el Tribunal Constitucional, porque no hay una línea clara sobre esto, pero lo que está claro es que esa ley no es una ley propia de un Estado autonómico, es una ley que lo que ha hecho es elevar a rango legal preceptos que siempre habían sido reglamentarios, y muchos de ellos que estaban en el viejo pliego de cláusulas administrativas generales del contrato de obra pública. Pero es que además de esto de las comunidades autónomas, además de esto, hay otro elemento esencial que se olvida. Es una ley de contratos, lo que quiere decir en principio que el contenido del contrato es libremente disponible. En este caso, como es un contrato realmente de adhesión, por los pliegos de condiciones de la Administración. Es decir, que los pliegos tienen que tener un marco. La ley de contratos debería ser, y es en realidad, quitando algunos aspectos específicos, es una ley de procedimiento contractual. Luego tiene algunas reglas especiales en materia de resolución y efectos, pero, por ejemplo, aunque a ustedes les parezca, les parecerá sorprendente, algunas de las cuestiones que más dificultades suscitan en la práctica no están reguladas en la ley de contratos. Es decir, después de tener más caracteres que el Código Civil, por ejemplo, una cuestión esencial en la práctica, oiga, ¿se aplica o no el artículo 1124 del Código Civil? Una cuestión, es decir, que cuando yo recurro una decisión o cuando la Administración resuelve el contrato, yo también puedo pedir la resolución. ¿Cómo la pido? Porque ahí hay jurisprudencia muy diversa, se aplica. Es decir, esto que, por ejemplo, la ley debería prever, o simplemente... No, esto no se regula, esto queda a expensas de la interpretación de los tribunales. Y, sin embargo, se regulan con un nivel reglamentario cuestiones que yo creo que ni siquiera debieran estar en las leyes de las comunidades autónomas, deberían estar sencillamente en el pliego de condiciones, puesto que cuanto más abierta sea la ley, más posibilidades hay de que la Administración cubra sus necesidades en el pliego de condiciones. Ayer noche, comentando con Julio Tejedor y con Miguel Ángel Bernal, los pliegos de condiciones, conveníamos en que muchos de ellos son reproducción a su vez de la ley, ¿no? Esto pasa como en los planes urbanísticos, que están tan unidos a esto, ¿no? Resulta que la mitad de los artículos de la ordenanza de edificación reproducen, oiga, el aprovechamiento tipo, bueno, pues eso ya me lo sé, eso ya está en la ley, ¿no? Es una situación que yo creo que debiera dar un giro copernicano. ¿Qué es lo que tiene que regular la ley de contratos? ¿Qué debería regular la ley de contratos? Pues atendiendo a sus dos fines esenciales, que son, por una parte, la promoción de la libre competencia y, por otra parte, la mayor eficiencia en el gasto público, que, por cierto, el legislador a veces se olvida, ¿no? Porque no siempre el exceso en la libre competencia lleva a un ahorro en el gasto público. Atendiendo a estos dos parámetros, lo que debería regular la ley son las reglas y procedimientos necesarios para alcanzarlo. Y esto, con 50 o 60 artículos o 40 artículos, por cierto, no mastodónticos, serviría. Es decir, copiar. Hombre, si nos encanta copiar, ¿por qué no copiamos cuando debemos hacerlo? Copiar las directivas europeas y añadir aquellas cuestiones fundamentales
para la transparencia y para la libre competencia. Pensando también, y ahora luego me voy a referir a ello, pensando también al principio de buena administración, porque claro, a veces se hace tanta alusión a la libre competencia que se olvida el principio de buena administración, es decir, de administración razonable de los recursos públicos, ¿no? Luego me voy a referir a ello, pero la ley de contratos no puede ser una ley de lucha contra la corrupción. Esto es un error infantil, perdónenme que le diga, porque la corrupción, lo cito siempre porque me gusta citarlo, ¿no? Cuando Séneca le escribe a Lucilio, las cartas a Lucilio, Lucilio le pregunta, hombre, maestro, pero ¿cómo hay tanta...? Claro, quiero recordar que en esa época había muchísima corrupción, ¿no? En fin, porque Séneca tampoco es que estuviera al margen de algunas cosillas relacionadas con el poder, etcétera. Le dice, hombre, pero ¿qué podemos hacer? Porque en estos tiempos hay una enorme corrupción. Y Séneca le dice, querido Lucilio, no olvides nunca que la corrupción es una cosa de los hombres, no de los tiempos. Es decir, bueno, oiga, la legislación tiene que tratar de prevenir la corrupción, pero no podemos hacer una legislación que ahogue a la administración y haga imposible su trabajo. Luego me voy a referir a eso. Por tanto, respecto de la primera cuestión que yo me he planteado, en una futura ley que Dios sabe cuándo vendrá, ahora que estoy temblando, porque como cada ley incorpora más artículos, en vez de hacernos caso, igual la nueva ley es todavía peor, ¿no? Pero la primera respuesta a la primera pregunta, ¿hay sobreregulación? Es patente que sí. Cualquier funcionario público que lleve más de 20 años en el oficio lo podría contestar sin necesidad de ser doctor en Derecho. Efectivamente que hay una sobreregulación, que además ahoga a la Administración muchas veces cuando queremos dar una solución específica en el pliego y nos vemos realmente ahormados por esa normativa. Oiga, los pliegos de condiciones deben ser el cauce natural del contrato. La ley de contratos tiene que ser un marco de principios y un marco de reglas procedimentales. Segunda cuestión. ¿Tiene sentido este monumental lío, porque no se puede llamar de otra manera, que acaece en el derecho español desde la ley de contratos del sector público de 2007, hecha por una mente cartesiana, sin duda, pero que olvidó los mimbres sobre los que estaba tratando? Es decir, aquí los que somos profesores, ustedes no saben lo que es explicar esto a un alumno. Es que es imposible, pero es que el alumno tiene razón. Es imposible porque es ilógico. Lo que es ilógico, pues cuesta memorizarlo un montón. Oiga usted, empresas, sectores, fundaciones, no sé cuántas letras tiene el ámbito subjetivo, con lo sencillo que sería decir, en un párrafo, ámbito subjetivo de la ley, pues todos los entes o entidades que cumplan las condiciones de poder adjudicador. Se acabó, ya está. Y luego, si se quiere, ad exemplo, por ejemplo, se citan, pero hay que ir a la letra H para ver la regla general. Esto es absurdo. Oiga usted, ¿cuál debe ser el ámbito subjetivo del contrato? El que definen las directivas. Porque si nosotros queremos poner unas reglas públicas, lo lógico es que sean los entes que en definitiva se financian con dinero público, porque esto es al final lo que hay detrás de todo esto. Si hay un euro público y ese euro público se gasta en una misma cosa, ¿por qué tiene que tener un régimen jurídico diferente? Se podría explicar a los alumnos en 15 minutos. Oiga usted, y explicar, que es lo que voy a hacer yo ahora aquí, no es que los tome como alumnos, sino para justificar mi posición, y explicar por qué tiene que ser así. Es decir, por qué en España hoy es absurdo hablar de un contrato administrativo. Es que esto no tiene sentido hoy en día. ¿Por qué? Vamos a ver. El contrato administrativo en el derecho español, que tiene un origen, bueno, pues de mediados del siglo XIX,
decreto Bravo Murillo y otras disposiciones anteriores, la evolución que tuvo era una evolución que le llevaba a aplicar dos criterios. ¿Qué era contrato administrativo? Contrato administrativo era criterio orgánico, el que hacía una administración pública. ¿Y qué es una administración pública? Lo que la ley dice que es una administración pública. Por tanto, cuando no quería aplicar la ley de contratos, inventaba algo que no era administración. Y aquí paz y después gloria. Y el segundo criterio era formal. Es contrato administrativo el que la ley dice que es contrato administrativo. Obras, servicios, suministros. Ojo, con una excepción, artículo 2 de la primera redacción de la Ley de Contratos del Estado. Cuando yo no quiero aplicar la Ley de Contratos, no le llamo contrato, le llamo convenio. Por eso el artículo 2 decía, quedan excluidos los convenios. En la redacción originaria bastaba con decir que era un convenio para que ya no fuera un contrato. Entonces, ¿qué teníamos? Una legislación muy compleja que solo se aplicaba, perdónenme la broma, a los enemigos. Se aplicaba las cosas poco importantes. Cuando había algo importante el Estado, sencillamente o hacía un convenio o creaba una sociedad, un ente público. Entonces, ¿qué pasa? Que teníamos una legislación hiperrígida, por una parte, porque claro, el interventor, el presupuesto, el no sé qué, el principio de legalidad, y luego, cuando queríamos hacer algo, en fin, serio, pues teníamos los entes públicos sujetos al derecho privado, sociedades, y luego fue evolucionando. Inventamos la fundación, que es una contradictio, en fin, en sustancia, inadyecto, la fundación pública. Pero ya, pues vamos a ver, si la fundación no está en el Código Civil como precisamente una fundación de interés general, pues ¿para qué crea usted una fundación? Bueno, en fin, todo tipo de organismos y tal a los que excluimos. Aquello tenía una lógica, claro que tenía una lógica. La lógica era que el Estado se aplicaba la legislación cuando le convenía. Y además, de esa manera, tenía una serie de reglas que permitían excluir a los extranjeros o hacerle muy difícil entrar. Bueno, esta situación realmente desaparece cuando se empiezan a aplicar las directivas europeas. Es una cuestión que ya sabemos todos, porque al partir de un concepto funcional, que le llaman poder adjudicador, todo este artificio del contrato administrativo se viene abajo. Oiga, ¿usted qué le llama concreto? Pues llámale usted concreto. Como decía Enterría recordando a Unamuno, ¿no? Que cuando le preguntaban ¿qué es una novela? Dice, bueno, no sé si es novela o nivola, pero una novela es una novela, ¿no? Pues esto era lo mismo. Oiga, usted llámele como quiera, llámele convenio, llámele... En fin, ¿se acuerdan ustedes que fuimos condenados por el Tribunal de Justicia por un convenio que se hizo para unas obras? No se me acuerdo si era en una facultad de la Universidad de Madrid, en fin. Oiga, usted llámele como quiera, pero si tiene por objeto obras, servicios o suministros, ahora concesión de obras y concesión de servicios, y lo hace alguien que es un poder adjudicador, es decir, que está controlado o financiado por un ente público, es decir, por recursos públicos, es un mercado público, y como es un mercado público, se somete a las directivas. Frente a esta posición de la Unión Europea, que ha creado un régimen jurídico público del contrato en toda Europa que no existía, porque en Europa realmente de los grandes países solo Francia y España tenían un régimen de contrato administrativo. Bueno, esta situación, ¿cómo se ha vivido en los países europeos? Pues de dos formas diferentes. Unos sencillamente aplican la directiva y en lo que no es la directiva siguen aplicando el derecho privado. Y aquí paz y después gloria. Se acabó. Por ejemplo, Alemania. Alemania no tiene legislación de contratos públicos, sino que en la ley de defensa de la competencia alemana tiene unos artículos añadidos donde dice si estos contratos, no le llaman ni siquiera contratos, sino si estos procedimientos de adjudicación son los de la directiva, pues entonces se aplican estas reglas, las de la directiva, y hay un recurso especial ante un órgano especial, etcétera, etcétera. Y lo demás, derecho privado. Y además el Tribunal Constitucional Federal, en una sentencia que si se hubiera dictado en España hubiera sido un escándalo mayúsculo, ¿no? Dijo que, porque hubo alguien que protestó y dijo, oiga,
va en contra del principio de igualdad que haya dos regímenes jurídicos, uno que refuerza la tutela jurisdiccional y otra que no. Y el Tribunal Constitucional Federal Alemán dijo no, porque son situaciones desiguales y además dicen un párrafo que aquí si lo hubiera dicho el Tribunal Constitucional, hubieran tenido que dimitir. Dicen un párrafo, además se entiende que la Administración va a buscar la solución más económica, por tanto no hay ninguna pega en que mantengamos un régimen jurídico que no reconoce ni siquiera derechos a los licitadores. ¿Cuál es la otra solución que se puede aplicar? La otra solución es una, la que aplica el legislador español, que es absurda, u otra, la que demandaría el sentido común, ¿no? Tampoco común, como es sabido. La legislación española, ¿qué ha hecho? Añadir capas al contrato administrativo. Es decir, el contrato administrativo se sigue definiendo por los criterios orgánico y formal y por esa cláusula residual dice que cualquier otro vinculado al servicio público o a la actividad general de competencia de los poderes públicos, pero luego se le añaden los estratos de la directiva. Entonces, tenemos un régimen de contrato administrativo. Dentro del contrato administrativo están los que se les aplica la directiva plenamente, los otros contratos administrativos que no se les aplica la directiva. Luego, esta panoplia de entidades públicas que no son poderes adjudicados, que son poderes adjudicadores pero que no son administración pública, y cada una con un régimen jurídico diferente, ¿no? Bien, la ley ha hecho un gran avance. La ley de 2017 ha hecho un gran avance en esto, no en el ámbito subjetivo, que sigue siendo un lío, ni en la tipología de contratos, pero sí que ha hecho el avance de que somete el régimen del procedimiento de adjudicación, el régimen de modificación, lo somete a las mismas reglas en los contratos de poderes adjudicadores que no son administración pública, todas estas sociedades, fundaciones, etcétera, con lo cual tenemos un mismo régimen jurídico. Únicamente que los efectos y extinción de ese contrato se rigen de ese contrato que no es de administración pública, se rigen por el derecho civil y no por el derecho administrativo. Con lo cual hemos mejorado muchísimo respecto a la regla de la cláusula anterior. Pero no hemos avanzado lo suficiente desde un punto de vista lógico. Y no hemos avanzado lo suficiente porque se nota perfectamente que no casan los artículos de la ley, hasta el punto de que, tengo aquí un articulito breve pero sustancioso del profesor Gimeno, hasta el punto que, oiga, no les ha sido suficiente, menos mal que no se gasta papel ahora, no les ha sido suficiente hacer más caracteres que el Código Civil, sino que además la Abogacía del Estado ha tenido que dictar una Instrucción 2/2018. Perdónenme con una expresión que utiliza la gente más joven del verbo alucinar, me quedo realmente alucinado. Bueno, entonces ahí ha hecho una interpretación, ahora me voy a referir brevemente a ella, donde ha tenido que explicar cuál es a su juicio la interpretación que cabe hacer, ¿no?, de las diferencias que existen, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones, es decir, si las antiguas instrucciones, ¿qué ámbito tienen? Porque saben ustedes que en la ley anterior este tipo de contratos de entidades que son poderes adjudicadores, no administración pública, se les aplicaba in totum el derecho privado, pero con unas instrucciones que todas repetían lo mismo, pero bueno, esto es otra cosa, que tenían que establecer unas garantías. Bueno, por una parte está eso, y luego está el tema del contrato menor, porque resulta que hay una disposición en el 318 que dice que para los contratos, según el tipo de contratos cuyo valor estimado sea inferior en el caso de servicios a 15.000 o en el caso de obras o suministros a 45.000, basta con una factura, según el artículo 318A. Pero la Abogacía del Estado se ha planteado y considera que les es aplicable el artículo 118.
artículo 118, al que luego me voy a referir en otra parte de mi conferencia, que dice que una vez que te han dado un contrato menor, por cierto, no figura en las prohibiciones de contratar, pero debería figurar sistemáticamente, al que le dan un contrato menor, queda excluido de por vida para otro contrato menor. Una regla cuya lógica se me escapa absolutamente. Bueno, la abogacía del Estado dice aquí, el profesor Gimeno dice que le parece bien, pero yo creo que lo dice, me parece a mí, más porque él quiere que sea así que porque la ley realmente lo diga así, porque no hay que confundir los deseos con las realidades. Porque la conclusión de la abogacía del Estado debe ser que ya mis neuronas van hacia abajo, no la entiendo. De hecho, si leo el párrafo que cita el profesor Gimeno, el artículo 318 no emplea nominati en el término contratos menores. Si leo todo el párrafo y pongo la conclusión contraria, me sale más lógico. Hay un párrafo aquí que dice que el artículo 318 no emplea el término contratos y tampoco contiene una remisión expresa a los artículos 118. De ahí se puede deducir. Luego es una norma especial en la que el legislador ha querido que los entes adjudicadores, no administración pública, pues ese tipo de contratos que no coinciden en las cuantías con los contratos menores, pues baste con una factura, no haga falta seguir el 118. Pero ellos dicen que sí, que hay que seguir el 118, el 131, etc. Bueno, una ley que después de gastar caracteres sin tacha, sin límite, ¿no?, todavía suscita estos problemas, demuestra que en el fondo, bueno, pues como la ley ha sufrido una modificación importante del proyecto de ley aquí, no se ha armonizado suficientemente y plantea estos problemas de interpretación y de adaptación. ¿Qué sería lo lógico? ¿Qué sería lo lógico? Lo lógico sería que hubiera un solo régimen jurídico de los contratos que yo denomino públicos. ¿Qué es contrato público? Contrato público son los contratos no patrimoniales, aquellos que diga la ley, bueno, los que sean, esto me da igual cómo lo definamos, porque lo puede definir el legislador respetando las directivas, en los que está implicado dinero público, al final. Porque al final las reglas de derecho público lo que tratan de disciplinar es que el gasto público se destine a los fines y de una manera conforme con el principio de libre concurrencia y con el principio de buena administración. Entonces, no hay nada que justifique mantener la figura del contrato administrativo más una figura de ente público. No hay ninguna razón lógica ni histórica, porque insisto que el concepto de contrato administrativo solo tendría sentido si no existieran las directivas. Entonces sí, seguiríamos felices como siempre. Antes tenía un problema, hacía un dictamen y decía que se haga un convenio de colaboración. Asunto resuelto. Lo digo por experiencia. Asunto resuelto. ¿Era así? No nos gusta o no, pero oiga, Europa ha venido y ha dicho que no. Entonces, si nosotros queremos hacer un contrato, tenemos que hacer un único régimen jurídico. Y ahí caben dos posibilidades, que como no quiero ser dogmático, las dejo abiertas al público. La primera posibilidad es que sea un contrato único, público, que se discipline por las reglas del derecho público, sujeto a la jurisdicción contenciosa administrativa, que esa es nuestra tradición. Hombre, a mí, por deformación profesional, es lo que más me interesa, además, ¿no? Pero ahí yo tengo un interés práctico en que sea así. Pero podría admitirse otra solución, es decir, desde el punto de vista teórico, ¿no?, que sería la solución de decir, oye, usted se aplica un régimen público a todos los contratos y el resto va a derecho privado, ¿de acuerdo? ¿Qué barbaridad? Bueno, barbaridad o no barbaridad es una opción. Lo que no tiene ningún sentido es que haya contratos administrativos, contratos privados de la administración, contratos públicos pero que son privados de entes públicos pero que no son... Eso es absolutamente ilógico, absolutamente ilógico. Que una misma obra pública, ejemplo, las cárceles, ejemplo, los centros educativos, que en un 90% se han hecho
en los últimos 20 años con sociedades que no son administración pública, que eran cascarones vacíos, que para lo único que servían era para contratar, y que ese contrato sea diferente si lo hace esa sociedad a que si lo hace la administración, no tiene ningún sentido. Ninguno. Ningún sentido lógico. Que queremos eso luego disciplinarlo mejor, eso es otra cuestión. Pero el régimen jurídico tiene que ser el mismo, lo cual simplificaría enormemente todo. Y además evitaría el fomento que hasta ahora han tenido las sociedades instrumentales para persistir. Porque uno se pregunta, esto es una pregunta inocente, uno se pregunta, toda esta fe de la abogacía del Estado en tratar de llevar a estos entes, ¿no se correspondería con una ley 40/2015 donde se ataran los cabos y se limitara el recurso a entidades instrumentales artificiales cuyo único objetivo hoy en día es inconfesable? Y voy ahora a la segunda parte de mi exposición, que es un régimen más flexible. ¿Por qué tiene que ser tan rígida la legislación de contratos? Vamos a ver, ¿por qué? Porque no está en el cielo de los conceptos, ni está en la Constitución, los contratos, ¿no? ¿Por qué en España, permíteme que me remonte a los años 60, 70, ¿por qué hubo esa huida del contrato administrativo? Bueno, hubo razones obvias, ¿no? Que para huir de la legislación de funcionarios se creaban sociedades y se empleaban laborales. Que, hombre, para alguien que ostenta el poder político en determinados sitios, pues es muy cómodo colocar a gente. En fin, todo esto ya lo saben sobradamente. Pero hay también alguna razón más profunda, objetiva. Es que la legislación de contratos, tan rígida, interpretada a veces por los interventores de una manera más rígida, etcétera, hacía dificilísima la gestión. Y entonces se encontró la piedra filosofal. Oye, pues esto se lo dejamos a los tontos, pero cuando tengamos que hacer gran obra pública, fíjense ustedes que todas las obras hidráulicas las ha hecho una empresa que, por cierto, hasta ahora en un procedimiento penal, todas las obras educativas del Estado y las comunidades autónomas, el 90% las han hecho sociedades. Bueno, estos ya lo inventaron en su día en las obras penitenciarias que crearon, etcétera. Bueno, podrían ustedes ponerme 500 ejemplos. Pero este fenómeno alguna explicación tiene también objetiva. O sea, no solamente todo es derecho penal, porque dentro de poco, por cierto, siempre que doy conferencias a funcionarios les advierto que el derecho de contratos tiene hoy otra fuente, que es la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pues claro, como luego ellos van interpretando, o sea, una empresa mixta, por ejemplo, según el Supremo, son caudales públicos, o sea que hay que atarse los machos, ¿no? Que, por cierto, yo hubiera aprovechado para suprimir las empresas mixtas en la ley de contratos, porque es absolutamente, es una figura, el concesionario empresa mixta es una figura de una contradicción y que debería suprimirse sencillamente porque no se puede ser contratista y contratado. Pero bueno, este tema, por ejemplo, es un tema que no se analiza en la ley, que debería ser importante. Pero bueno, ¿por qué no simplificamos y hacemos más flexible el régimen jurídico del único contrato público, uno solo, con todas las garantías? Pero vamos a ver, si la ley ha establecido unas garantías de publicidad, que los que tengan interés en van a quedar inundados por la información. Porque no hay que confundir, esto lo decía un sabio que era Eliot, decía, no hay que confundir información con conocimiento, ni conocimiento con sabiduría. La información, más información, no necesariamente es más conocimiento. Muchas veces la información lo que hace es que oculta las cosas, ¿no? Pero oiga, con las condiciones que hay de publicidad, de los modificados, de los contratos, del contrato menor, podemos simplificar las reglas, porque ya no hay la ocultación. O sea, pretender
que porque restringamos el contrato menor va a haber menos corrupción, pues es una cosa que sí, a lo mejor hay menos corrupción, pero nos cargamos a muchas administraciones locales que no van a poder contratar. Con un señor para que le haga una obra de 1.500 euros queda incapacitado para el resto para hacer otro contrato. No, pero esto no tiene ningún sentido. Flexibilicemos. Les recuerdo una máxima romana, y los romanos de esto sabían un montón, de sentido común. Máxima romana, que tiene dos variantes, el iudex y el pretor, pero como aquí estamos como pretores, como administración, pondré pretor. De minimis pretor non curat. Oiga, el pretor no se puede, o el juez no se puede dedicar de cosas, hay cosas que por su cuantía tendrán que estar controladas. Ya está la publicidad, ya está los contratos. Ya está la posibilidad de que la unidad central operativa y no sé qué haga la operación no sé qué. Pues sí, es muy fácil. Cuando a un señor se le hayan adjudicado 60 contratos menores sin que aparezca otro más, pues habrá indicios porque se estudien. Pero oiga, que los ayuntamientos españoles no tengan la posibilidad, pongamos, me da igual que sean 15.000, 12.000, 18.000, que haya un contrato menor que se pueda con tres ofertas, que además se pueden negociar. Puesto que se puede negociar. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a poner otro ejemplo del que soy parte. Ya parto de la base de que no soy objetivo. Por tanto, sí. Los servicios jurídicos. La directiva ha decidido, porque no tienen ni idea de contratos, son muy malos, todos los países miembros, son absurdos, digo yo, ha decidido excluir los servicios jurídicos de procuradores y tal de la ley. ¿Por qué? Porque han entendido que por la naturaleza y la confianza no era lógico aplicarle la norma. Estará equivocado o acertado, pero es lo que han dicho. ¿Qué han hecho los países miembros? El primero, Francia. Excluirlos de la ley de contrato. Oiga usted, se publicará quién se ha dado el contrato, pero yo, alcalde, yo, director general, pues puedo pedir 3 ofertas, puedo negociar la oferta, porque el hecho de que lo adjudique directamente no significa que el precio será más caro, porque evidentemente el director general dice, mire, por ese precio yo no se lo hago. Pero el director general debe tener derecho, el alcalde, etcétera, a contar con un abogado de confianza. Pues no, señor, aquí hasta el 40% los criterios subjetivos. ¿Qué es lo que ocurre en realidad en los contratos de servicios jurídicos? Reto a alguien a que encargue una tesis doctoral, yo la tengo hecha pero sin memorizar, y mire los pliegos de condiciones de todos los servicios jurídicos que se han contratado en el último año. Y si hay alguno de ellos que estrictamente no introduce cláusulas discriminatorias o claramente pensadas en alguien, pues lo felicitaré. Porque yo me tomé la molestia, una época donde me recibía todos los avisos, de mirar las cláusulas. No me presenté a ningún concurso, tengo que decir, porque ya con esas cláusulas dirán ustedes, hombre, podía haberlo impugnado. Digo, sí, pero ya por la mañana, tarde y noche impugnar, ya demasiado. No es mi misión. Es decir, ¿por qué? Porque en el fondo se está forzando la naturaleza de las cosas. Entonces, aprovechemos el régimen jurídico más flexible posible. Y yo, que no comparto, lo comparto en el plano teórico, ya he dicho que estoy por la unificación, pero no comparto la conclusión del informe de la Abogacía del Estado, que va contra la ley, a mi juicio. Otra cosa es que no me guste la ley, pero que va contra la ley. Creo que sería mucho más sencillo simplificando el régimen jurídico de todos los contratos. Hagamos rígido lo que consideremos que debe ser rígido. Oiga, si hay un recurso especial que suspende, si hay publicidad, las modificaciones del contrato. Voy a eso en un minuto, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener un régimen de modificación del contrato distinto al que establece la directiva? No lo entiendo. No lo entiendo. Oiga, ya con la cuantía del contrato usted fijará los límites de la modificación. Pero ¿qué pasa si mañana en unas obras del AVE, como ha pasado,
resulta que según no está previsto, resulta que se pasa del límite, que nosotros hemos puesto un límite más bajo. Pues nada, no pasa nada. Para el erario público hay que resolver el contrato, indemnizar con el 3% al contratista, volver a licitar y no pasa nada, porque el principio de publicidad y libre concurrencia lo hemos entronizado como, pero oiga, también está el principio de suficiencia, sostenibilidad presupuestaria. Yo creo que esta ley, el ministro no se la ha leído bien. Oiga, vamos a poner una válvula. Si la ley europea nos permite hasta el 50%, sigamos el 50%, porque los demás países, todos, han hecho exactamente lo mismo. Bueno, luego en el coloquio habrá tiempo y voy a terminar ya para no pasarme, ¿no? Que me quedan 3 minutos aproximadamente. Yo creía que iba a hablar menos, pero es la emoción del momento lo que hace. Por último, habría que replantearse algunas de las prerrogativas de la Administración en el contrato. No todas. Hay prerrogativas que tienen una lógica, sobre todo en el contrato de obras y en el contrato de servicios y en algunos contratos de servicios públicos, ¿no? Bueno, ahora ya saben, eso es otra historia, ¿no? Que es el contrato, que es concesión de servicio o servicios, en fin. Yo le llamo impuros, los servicios impuros, que son el servicio público. Pero hay la resolución del contrato unilateral, por ejemplo, tiene una lógica. En todos los países, Estados Unidos, por ejemplo, pues en las reglamentaciones de los contratos se reconoce esa cláusula. Pero hay otras que no tienen sentido y habría que replantearse. Para mí, fundamentalmente, son dos. La potestad de fijar unilateralmente la indemnización y la ejecución forzosa de la indemnización, que me parece que exceden con mucho, no ya de lo que es un contrato, sino incluso de lo que debería ser la autotutela administrativa en un país serio. ¿Por qué? Porque, oiga usted, el interés público ya se ha cumplido con la resolución del contrato. Ya hemos resuelto el contrato. ¿Quién debe fijar la indemnización? El juez. No la Administración, porque luego incluso hay jueces que dicen que es que como la Administración ha dictado un acto administrativo tiene presunción de legalidad, pero esto es la indemnización de un contrato. Y mucho menos la ejecución forzosa, porque la ejecución forzosa obliga al pequeño empresario a avalar o pagar antes de que haya una decisión judicial. Es decir, habría que replantearse esto, contractualizar más el contrato, que fuera un verdadero contrato, y todo ello se resume en una máxima: más derecho mediante menos leyes. Muchas gracias. Bien, gracias, profesor Baño.